yo soy Jessica Dos Santos y esto es Conciencia más Vida, un podcast donde ponemos la ciencia a tu alcance. Hoy me acompaña como siempre la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez. ¿Cómo estás, Gabriela? Chévere, Jessica. Hoy, ¿quién más está sentado aquí en este podcast? Fíjate, hoy nos acompaña el Mick Jagger de la ganadería regenerativa de Venezuela, el doctor Andrés Kovaski. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy honrado de estar con ustedes dos. De verdad que para mí esto es un placer conversar con Gabriela de eso, de esta que se llama Ganadería y Agricultura. Y bueno, que es lo que vamos a conversar ahorita, porque ella es como yo siempre digo, la primera persona hace muchos años que me dijo sobre esto y no lo entendía, no lo entendía. Siendo biólogo como es ella, no lo entendía y me tomó unos años entenderlo y es increíble lo avanzada que ella estaba en esa época y lo perturbado que estábamos nosotros con lo convencional. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Después te echo el cuento cómo fue todo. Ajá, ese cuento lo vamos a echar hoy en este podcast, pero yo antes quisiera que ustedes me ayudaran a entender, porque hablamos de ganadería regenerativa. Se dice que la ganadería convencional es súper contaminante, la FAO dice que es incluso más contaminante que el transporte, pero ¿por qué la ganadería es tan contaminante? Si ustedes tuvieran que explicarle a alguien de la ciudad que nunca ha ido al llano, al campo, que no conoce, que no entiende, ¿por qué es tan contaminante la ganadería? Fíjate, porque tenemos una causa-efecto. Rompe con el equilibrio del ecosistema, hay una ruptura con el ciclo biogeoquímico de los nutrientes, con la estabilidad física del suelo y con la asociación de los cultivos que de forma natural se dan en el ecosistema. Entonces esa agricultura y ganadería convencional tiene un paquete tecnológico que condiciona las relaciones que hay en el entorno, las relaciones que hay en el ecosistema. Y lo que uno pretende con esta práctica, que es nuevamente retornar al bosque, es restablecer esa relación ecológica. ¿Cómo lo hacemos, Andrés, con la ganadería regenerativa? ¿De qué te convenció, Gabriela? ¿Qué te puso a hacer? Mira, eso fue 2016, ahorita lo conversábamos, y cuando ella me mostró, yo le dije, no, vale, no es así, no es así. Esto es de hippie, le dije yo. Lo mío es fertilizante, lo mío es herbicida, lo mío es un plan verde, como nos gusta. Pero realmente no es así y cuando se llegó a la realidad de que el clima va cambiando y ya las condiciones han sido más fuertes, nos dimos cuenta que en el caso nuestro, que tenemos nuestra vitrina experimental en el semiárido venezolano, los efectos se ven más rápidamente desde el punto de vista negativo, pues ahorita lo que estamos percibiendo ahorita, mucho más calor, este tipo de cosas se ven más. Y bueno, nos dimos cuenta que esa no era la vía. Y como todo, para romper tu status quo y poder darle cabida a innovaciones que rompen muchos paradigmas tuyos, que era lo que me pasaba cuando Gabriela me explicaba y yo no entendía, tuvo que haber una situación fuerte, ¿no? Y fuerte fue, o cambiamos la manera de hacer las cosas o perdemos todo lo que teníamos. Y eso fue lo que hicimos en el 2019 y en el 2020 ya veíamos algún cambio que no sabíamos explicarlo. Finalmente, conversando con otros científicos, viendo unos documentales que estaban disponibles, nos dimos cuenta que había un mundo detrás de esto que no conocíamos, que sí lo conocía Gabriela por observación. Aquí todo es observación de la naturaleza y sencillamente ver cómo la naturaleza trabaja, como lo dijo muy bien Gabriela, cómo hacemos agricultura y ganadería imitando a la naturaleza. Y esa es la característica básica de los procesos de regeneración de suelo, o como se llama, pues agricultura o ganadería regenerativa. Esto no es una moda. A mí me gusta cuando la gente está en los grupos de WhatsApp hablando de agricultura y ganadería regenerativa y uno dice, qué bueno que están motivados, pero no es una moda. Es bueno que entiendas los principios porque si no los entiendes te vas a desilusionar y entonces vas a hablar mal de algo que realmente no sabías, ¿no? Pero chévere, hay que aprovechar esa motivación que hay y sencillamente explicarle a la gente qué es lo que está pasando para que ellos sepan que no es sencillamente un pastoreo racional, sino es un conjunto de cosas que tienes que hacer porque al final el suelo está vivo. Ese es uno de los elementos fundamentales que no conocíamos. Nosotros como agrónomos, como científicos, nuestro dogma era que el suelo es inerte, es físico, es químico y lo tratamos de esa manera y resulta que es todo lo contrario. Es más, muchísimas de las publicaciones científicas que se hicieron antes del conocimiento de esto completamente están erradas. Te pongo un ejemplo. El 85 al 90% de los nutrientes que absorbe una raíz de la planta se lo entrega un microorganismo. Y
cuando se hicieron los experimentos de fisiología vegetal, que lo hacíamos en la universidad y que se hicieron en todas las universidades, lo primero que hacíamos era esterilizar el suelo para tener controlados los factores. Entonces, imagínate, barrías con la microbiota y, por supuesto, lo que obtienes no tiene nada que ver con lo que realmente sucede en la naturaleza. Y esa es una de las cosas que olvidamos y, por supuesto, pagamos los precios de una baja eficiencia, o sea, somos muy ineficientes, destruimos el proceso natural, se erosiona, se desertifica y hay algo interesante que leí el otro día, que nos acostumbramos a creer que las cosas son así porque aquí es así. Por ejemplo, el semiárido de Venezuela no es así, tunas, cujica, cactus, porque es que aquí no llueve nada. Y resulta que cuando llegaron los españoles acá, que entraron, eso eran pastizales altísimos. ¿Y qué pasó? Ellos trajeron ovejas, cabras, vacas, y resulta que las ovejas y las cabras y las vacas en esa condición no tenían depredadores naturales. Y lo que hicieron fue sobrepastorear. Y esas zonas que son frágiles por su baja pluviometría, inmediatamente se desertificaron rapidísimo. Eso está documentado en Australia, como el 95% del continente australiano, los colonos británicos en 2 años, con las ovejas, desertificaron hasta el son de hoy. Porque son más frágiles. ¿Por qué no desertificaron el resto de Venezuela? Porque había más pluviometría y, bueno, las ovejas y las cabras no pudieron avanzar porque, bueno, las parasitosis las dañaron, las echaban hacia atrás y por eso se mantuvieron en el semiárido. Pero el semiárido no era un desierto como hoy es en día. Eso lo hicimos nosotros. Entonces, eso se puede revertir, que es lo bueno. La naturaleza es tan buena que te perdona rápidamente y se autorrecupera ella misma si la tratas bien. Gabriela, Andrés tiene en sus redes sociales unos videos donde se ve ese pasto verde así altísimo y tú le preguntas dónde es y te dice, bueno, en Carora, el cielo se ve ni una nubecita, eso es un sol directo allí. ¿Qué hace la ganadería regenerativa para lograr esto? ¿Cuáles son los pasos que, si hubiese alguien que te pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para empezar a practicar la ganadería regenerativa? Debe romper con el paradigma de la agricultura convencional. Debe ser audaz y atrevido. Debe creer. Funcionó cuando empezaste a creer, Andrés. Sí, y es importante, como lo dijo Gabriela, debe empezar a creer y debe empezar a leer mucho. Y las redes normalmente no es una buena lectura, son los documentos arbitrados, científicos. Allí es que está toda la información. ¿Cómo te convenciste tú, Gabriela? ¿Cómo tú te diste cuenta que era por ahí? No, lo que pasa es que nosotros estudiamos ecología de ecosistemas, la ecología de los ecosistemas marino-costeros, llanos, selva, y ahí te da una serie de interpretaciones e indicadores de las relaciones ecológicas. Entonces, en el caso de Andrés, nosotros fuimos inclusive con una iniciativa de recuperar allí la hacienda La Bendición y nos llevamos una semilla de soya para probar. Y lo primero que teníamos de la propuesta técnica de quienes estaban allí era usar un paquete tecnológico, unos fertilizantes, unos insecticidas, unos herbicidas para dejar el suelo expuesto. Y yo le decía, no, nosotros lo que queremos es garantizar que la semilla pueda asociarse a ciertos cultivos, nosotros queremos proteger con cubierta vegetal el suelo para sembrar agua y si nosotros lo que hacemos es esto, lo que estamos promoviendo es un monocultivo y esto no va a ser eficiente. Porque además la incidencia del sol, la cantidad de calor que tenemos, la temperatura del microclima no nos va a favorecer la presencia de la planta. Y que exista el flujo de los nutrientes biogeoquímicos. Tenemos que tener raíces, asociación de pastos, hierbas y lo que la gente generalmente arranca como hierbas es un gran entramado de raíces, ¿okay? Y ese tejido está asociado a una serie de microorganismos, levaduras, hongos, bacterias, escarabajos, lombrices, y parece de contar que están cumpliendo una dinámica. Y en esa dinámica hay vida. Y lo que hacen esos microorganismos y esas bacterias es fijar los nutrientes para que las raíces puedan absorberlo. Entonces, ese día nos fuimos, estuvimos bastante insolados. Eso es correcto, lo certifico. Sí, sacamos las vacas, inclusive a pastorear, y las vacas estaban sufriendo un estrés hídrico, un estrés de temperatura. La misma calidad del pasto se notaba en los verdes, en el follaje, y entonces Andrés estaba preocupado, nosotros estábamos preocupados, inclusive que algunas vacas íbamos a tener que sacrificarlas, que no teníamos el rendimiento de la leche tampoco en cuanto a la productividad, y lo que ve el productor final, en definitiva, es la productividad de su finca, de su unidad de producción, y tú lo que quieres es optimizar los procesos para que los alimentos sean sanos, pero también para que los animales estén en las mejores condiciones, si no, no hay productividad.
Y entonces yo le decía, vamos a asociar cultivos, vamos a colocar maíz, vamos a colocar auyama, vamos a colocar caraota y tenemos la soya también como asociada. Entonces, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es correcto. Y lo interesante de todo esto es que al final las sanciones y el no poder acceder a fertilizantes convencionales, a insecticidas y herbicidas, se convertía en una probabilidad de que enseñáramos algo diferente y que antes tuviese el convencimiento de atreverse y de poder luego explicar lo que estaba sucediendo, porque estoy viendo un crecimiento de un pasto, porque veo a la vaca mejor alimentada, porque estoy viendo la siembra de agua, porque estoy viendo la tierra más fértil con mayor disponibilidad de agua. Y Andrés comenzó inclusive a hacer las mediciones, los primeros 2, 3 metros, 5 metros de profundidad, y comienza a encontrarse con una dinámica en el suelo, en la tierra, que no era la que tenía cuando teníamos un suelo cultivo bombardeado de insecticidas, fertilizantes, herbicidas. Y cuando Andrés percibe la vida allí, dice, esto es lo que estábamos buscando. Y comenzó luego a hacer las métricas, las mediciones de cuánto nitrógeno había, cuánto fósforo, disponibilidad de agua, materia orgánica e inclusive cómo era lo que uno llama las escorrentías, cuánta agua se fijaba, la infiltración del agua en el suelo. Y entonces me comienza a mandar los videos maravillado al punto de que, bueno, ahora todos los días nos canta a las 5 de la mañana, entre el pasto, y va también acompañándose de otros productores que se dan cuenta que si no usan estos paquetes tecnológicos, los insecticidas, los fertilizantes, los herbicidas, que además es una disposición química contraria a lo que ocurre en el ecosistema de forma natural, comienzan a restablecer la vida en el suelo. Y eso es la agricultura regenerativa y la ganadería, es restablecer las relaciones biológicas que están allí. Ahora, yo leía que con la ganadería convencional, a diferencia de con la regenerativa, lo que también pasaba es que se pierde más del 50% del agua. Era como que se rompía el ciclo del agua. Pero, ¿cómo es eso del ciclo del agua? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué pasa? ¿Cae el agua y no la absorbe el suelo? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo traduzco eso? Muy buena tu pregunta. Me gusta. Uno dice muy buena cuando es difícil la respuesta, ¿no? Fíjate, una de las cosas que pasa con el ciclo del agua o cómo se rompe, y no es la ganadería mal aplicada, ¿no? Ok. Cuando decimos la ganadería convencional, una cosa es la ganadería pastoreo y otra cosa es la ganadería estabulada, ¿no? En la estabulada es lo que la gente normalmente tiene o lo que los científicos han definido como la gran productora de gases de efecto invernadero. Bueno, porque es contra natura, pues los animales no están nunca estabulados. Los animales están siempre a pastoreo. Y eso fue una de las condiciones que se dieron cuenta, pues como los ñu en el Serengeti estaban bien y lo que hacían era migrar y pastorear de manera natural gracias a que existen depredadores, que son los tigres, los leones. Y no solamente que están juntos, sino están junto con las cebras, con los antílopes. O sea, que hay una biodiversidad no solamente de plantas, que a veces uno habla de biodiversidad y la gente piensa en plantas e insectos, pero también de animales. Y lo que la ganadería convencional o lo que llaman centros de engorde o feedlot hacen es todo lo contrario. Entonces, evidentemente, concentras toda una emisiones, productos de unos cereales con lo que alimentas que vienen de agricultura convencional. Y el elemento fundamental que pasa es que cuando tú mueves el suelo, ¿ok?, para sembrar o lo sobrepastoreas, porque no manejas bien el pastoreo, haces que esa cantidad de materia orgánica que estaba ahí se oxide y vaya a la atmósfera. Y cuando eso pasa, el suelo muere. Y si el suelo muere, son los microorganismos, específicamente las bacterias que están asociadas a las raíces, se llaman rizobacterias, por eso se llaman rizobacterias, que con los exudados de la planta generan una goma o un segmentante natural, que es el que hace que todos los gránulos del suelo, indistintamente la estructuración, si es arena, limo o arcilla, indistintamente de su composición, ellas se van pegando y hacen agregados y eso es lo que hace la estructura y eso es lo que permite que el agua entre. Para que tengas una idea, nosotros ahorita el año pasado visitamos a 26 fincas en un plan piloto de agricultura regenerativa, ya no de ganadería, y lo primero que hicimos fue medir infiltración. ¿Qué capacidad tiene que el agua que llovía infiltrara? Y resulta que las 26, con excepción de 2, que fue la bendición, por supuesto, y un productor en las Mercedes del Llano, muy bueno, las demás infiltraban 0. Quiere decir que todo el agua que caía escurría, erosionaba, contaminaba lagos y ríos, ¿ok?
y no penetraba. ¿Qué pasa? Que los maíces sembrados ahí apenas había unos días de sin lluvia, ya estaba estresado porque no había agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y no creas que estoy evadiendo tu pregunta, ya te la voy a responder. Cuando el agua se infiltra y se evapora a través de una planta, se llama evotranspiración. Cuando se evapora directamente del suelo o de un espejo de agua, a veces lago o río o mar, se llama evaporación. Cuando se evotranspira, ella pasa por la planta, sale el vapor y esos vapores llevan microorganismos, partículas, pues porque pasaron. Y esos microorganismos tienen carbono. Y cuando llega a la nube, eso sirve de núcleo de condensación, que significa que la gota se va a formar más rápido y va a caer más rápido. Y entonces lo que vas a tener son lluvias frecuentes, pero de baja intensidad, que es lo que sucede en el Amazonas, por ejemplo. Okay. Pero cuando hemos deforestado, hemos rastreado, hemos sobrepastoreado, las lluvias se generan de la evaporación de los lagos y los ríos, que no lleva esa partícula. Entonces se necesita mucho más vapor de agua para crear unas gotas mucho más grandes y es cuando suceden esas tragedias de esa cantidad de agua de alta intensidad que cae porque no se evapotranspiró a través de una planta, sino se evaporó de un espejo de agua. Entonces esa es la ruptura del ciclo del agua. Y un dato importante es que hay una controversia ahorita, dicen, bueno, ¿es el carbono lo que calienta el clima o es el agua? Bueno, resulta que hay una serie de científicos con pruebas que dice el carbono correlaciona directamente con el calentamiento, pero el verdadero calentamiento lo hace el vapor de agua, porque el carbono está donde no debe estar. El carbono está en la atmósfera cuando debería estar en el suelo, en forma de materia orgánica, alimentando toda la microbiota del suelo. Cuando decía Gabriela, que lo dijiste muy bien, bueno, cuando aplico fertilizante, ¿por qué rompo esa estructura? Bueno, porque cuando tú aplicas nitrógeno, por ejemplo, al suelo, el nitrógeno estimula el crecimiento de los microorganismos. Y los microorganismos, específicamente las bacterias, tienen una molécula de nitrógeno y 9 de carbono. Y si yo le añado nitrógeno, las hago crecer, pero ¿de dónde saco el carbono para yo crecer en mi estructura? Me como la materia orgánica. Entonces voy eliminando toda la materia orgánica y evidentemente cuando se acaba la materia orgánica, que es mi batería del suelo como para las bacterias, ellas también mueren, se oxidan y todo va para la atmósfera, no se infiltra el agua porque no sé qué genera el segmentante, se rompió el ciclo del agua. Necesitas fijar carbono. Es correcto, es correcto. Lo que tienes que hacer es fijar carbono, no liberarlo a la atmósfera. Es correcto. Tienes que secuestrarlo. Por eso cuando hablan de secuestrar el carbono y generar una máquina que haga briquetas de carbono, eso es peligroso porque ese no es el problema. El problema es que el carbono no está en el suelo para restituir el ciclo del agua. Entonces, es secuestrar el carbono y ponerlo en donde debe estar, que no es en la atmósfera. Esto es una visión muy holística y muy integral de la bioquímica del suelo y de las relaciones ecológicas que hay entre los microorganismos asociados al rizobio, las raíces, la actividad fotosintética de las plantas, lo que transpira la planta en su momento desde los estomas. Pues, ¿qué sucede? Que hay un ciclo que está gobernado por unas relaciones de vida. Y lo que estás haciendo es pasarle tijera a todo eso y colocándole un segmentante que no es y que no te permite secuestrar el carbono de las formas asociadas a las moléculas que reproducen la vida y no que las extinguen. En el 2016, Andrés te dijo que esa visión era muy hippie. Han pasado 8 años. Todavía lo quiero. Más allá de eso, ¿han habido otros convencidos como Andrés? O sea, ¿hay gente que se está sumando a esta iniciativa? Poco a poco, pero sí, poco a poco. De por sí ahorita se hizo un estudio junto con Gabriela, con el equipo de Gabriela y el equipo de Fundación NatBio sobre cómo ha sido la difusión de la innovación en estos primeros año y medio. Se hizo a través del apoyo de Fonacit, eso es importante. Y los resultados son interesantes. El ganadero tiende a ser más propenso a la regeneración de suelo que el agricultor. ¿Okay? Eso es un gran reto que tenemos. Y bueno, hay que seguir avanzando, pero como todo, como Santo Tomás, ver para creer. Y el haber tenido vitrinas ahorita que hemos ido creando junto de la mano de ciencia y tecnología, con datos, porque no es que vayas a ver nada más, sino está datos, está todo medido, le está permitiendo a la gente entender, inclusive hasta lo más recalcitrantemente incrédulo, como era mi persona. Yo lo acepto. Yo creo que es importante que después que hemos hablado de la bioquímica y de la ecología, de esta relación que reproduce la vida, la naturaleza, los ecosistemas, Andrés tiene que plantearte, Jessica, qué sucede con la productividad y la rentabilidad. ¿Por qué vamos a convencer a los productores campesinos, a los ganaderos de esta experiencia?
porque anualmente por las consecuencias de la crisis climática, que ya es una emergencia mundial, se está perdiendo el 6% de la superficie productiva de ganadería. ¿Ok? Y eso significa al menos 550 millones de dólares. ¿Cuánto tienen que invertir nuestros productores bajo la agricultura y la ganadería convencional si tienen una alternativa que es sostenible, integral y más económica? Andrés te puede dar esa experiencia porque él también es productor. Yo he visto que usted dice en sus videos que su ganado está más gordo, que hay mayor productividad. ¿Cómo ha sido esa? No, buenísimo. Y qué buena la pregunta y lo que dice Gabriela. Eh, Evidentemente hemos maximizado nuestra rentabilidad, pero a veces la gente confunde maximizar la rentabilidad porque aumentamos los rendimientos. No, pues nos hicimos más eficientes. Ahorita gastamos menos. Gastan menos, claro. ¿Ok? Hoy en día mis vacas producen 5 litros, antes producían 12, pero ahorita esos 5 litros me cuesta muchísimo menos producirlo. Y lo más importante de todo es que es reproducible todos los años. O sea, indistintamente llueva o no llueva, mi capacidad de aguantar los efectos climáticos es muy superior. O sea, en otras palabras, yo estoy en el semiárido y como dicen allá en Carora, son 9 meses de sequía y 3 meses que parece que va a llover. Y en el 2016, cuando tú estuviste allá, regábamos. Hoy en día no regamos y como dice Gabriela, todo estaba feo. Hoy en día no regamos nada y todo está verde y de mejor valor nutricional. Y lo hemos medido. Hemos medido los pastos ahorita y los pastos tienen un mayor valor nutricional, pero muchísimo más. Inclusive a veces se sale de la tarjeta que dice, mire, este pasto va entre tanto y tanto proteína. Por ejemplo, la braquiaria brisanta marandú va de entre 8 y 12, bueno, hemos medido 13 y pico, ¿no? Entonces, mediciones de cantidad de carbohidratos solubles mucho mayores. Entonces, al final... Temperatura del suelo, cuenta de la temperatura del suelo. La temperatura del suelo, bueno, tú lo viste en el video que te enseñé, en donde está descubierto puede estar alrededor de 60 grados y en donde está cubierto con plantas verdes puede estar 30 grados, 32 grados menos. Entonces, por supuesto, la microbiota está mucho mejor. Y lo interesante es que no fertilizamos y ahora estamos viendo más nutrientes disponibles en el suelo. Así tengamos cultivos que teóricamente extraen, como el maíz, por ejemplo, que ahorita sembramos maíz. Y al final es que todas estas plantas, y básicamente las micorrizas, que son las grandes aliadas, están yendo a niveles bien profundos del suelo y están meteorizando la roca. Y en la medida que la meteorizan, solubilizan nutrientes y estamos teniendo más nutrientes hacia la superficie porque ellas lo suben a la superficie. Entonces, cada vez, aunque tenemos cultivos que teóricamente extraen, tenemos muchísimo más microbiota trabajando, meteorizando el suelo y teniendo más disponibilidad de nutrientes para la planta. No es un arte de magia, suena ilógico lo que lo está diciendo, pero como lo medimos, lo sabemos. Ahorita tenemos más fósforo de lo que teníamos antes y no echamos fósforo. Entonces la gente dice, ¿de dónde apareció? No, las micorrizas, las mismas raíces de muchos de los cultivos de servicio que tenemos, que son bien profundas, es capaz de meteorizar, porque los exudados de las raíces son ácidos, ¿ok? Que van meteorizando la roca que está en el subsuelo. ¿Okay? Tienes entonces, cuando arrancó la experiencia, Andrés, una disminución de la temperatura del suelo de unos 10 grados, con al menos 8 o 10 meses de ejecución del proyecto. Y ahora que tiene mayor superficie y mayor asociación de cultivos y un manejo más integrado de la parcela, de la finca, ha logrado disminuir hasta temperaturas de 20 grados, intervalos de 20 grados. Y de 30. Y de 30 grados. Entonces, además, hay productores de girasol involucrados en esta experiencia, de maíz. Están más contentos porque siempre ven siempre verde. Entonces, cuando él me escribe a las 5 o 6 de la mañana y me manda los reportes, que vamos a la finca tal, y yo le digo siempre verde. Y le digo, y me dice, mira, tal cosa. Y yo le digo, ya lo estoy viendo por los tonos de verde. Entonces él me dice, está bien, ya lo vamos a contar, ya lo vamos a medir. Y inclusive hay unos drones, está haciendo huella espectral de todos estos estudios, se está midiendo la tasa de evaporación del suelo. Hay una serie de indicadores que demuestran cuantitativamente y cualitativamente la correlación del manejo que están haciendo los productores de avanzada, que están incursionando en la ganadería regenerativa, dejando atrás la agricultura convencional. Y esto es una estrategia de resiliencia, de adaptación a las consecuencias del cambio climático,
Y cuando Andrés te dice, estoy invirtiendo 30% menos en el manejo de nuestros cultivos, pero mantenemos la productividad a lo largo del año, eso da una tranquilidad increíble a los productores. No solo estás viendo un periodo de productivo en 6 meses, sino que estás viendo productividad en todo el año. Claro, la suma del año puede ser similar a los 6 meses, ¿no? Sí. Ahora, yo leía que las Naciones Unidas estaba recomendando la ganadería regenerativa, incluso por el tema del cambio climático, pero ellos decían que habían unos grandes desafíos que enfrentar. Hablaban de los sistemas de monitoreo, las transferencias tecnológicas y las certificaciones, y yo no entendí nada. ¿Cómo es eso? ¿Por qué eso es un desafío? Claro. Digamos que, bueno, siempre la gente trata de buscarle. De pintar lo más difícil. No. La gente cuando uno habla con los productores, hay algunos que son un poquito más leídos, dicen, mira, y si nosotros captamos este carbono en el suelo, nos van a pagar por bonos de carbono. Y yo le digo, oye, esa es la consecuencia de lo que estás haciendo. O sea, olvídate de los bonos ahorita. Vamos a mejorar la productividad que tiene, porque al final todo el dilema que hay, que esa materia orgánica que se acumula es frágil. Como tú la tienes ahí, la puedes pagar ahorita como un bono de carbono, si tú manejas el suelo mal, inmediatamente se oxida y va a la atmósfera. Entonces, no es un árbol que tienes que, bueno, que el carbono está en la celulosa y está sólido. Aquí no, aquí es una cuestión que es más frágil en su estabilidad. Sin embargo, el humus es muy estable hasta que lo maltrata. O sea, si tú volteas el suelo y lo expones al sol, él se oxida y por más que la molécula de humus es una molécula muy estable, pues es una molécula muy grande, no es como los residuos normales de carbono o de desecho de las plantas, se pierden más rápido. El maltrato al suelo inmediatamente pierde. Entonces, los contratos que uno ve en otros países, bueno, es que si tú lo logras por 8 años, bueno, pero si lo logras por 8 años, a los 8 años lo haces al revés, no funciona. Entonces, yo eliminaría, yo creo que ahí, yo personalmente, la FAO no hubiese nombrado los bonos de carbono porque esa no es la intención. La intención es ser un productor más resiliente. ¿Y cuál es lo más bonito ahorita? Porque el lema nuestro es maximiza tu rentabilidad y disfruta tu finca. ¿Y por qué vas a disfrutar tu finca? Porque no me importa que llueva o no llueva, mi cultivo no va a tener problema, porque él tiene una reserva de agua allá abajo, tiene un poco de microorganismos que les están ayudando a buscar Que el además agua y eso los es una nutrientes. Preocupación muy grande, ¿no? Para los ganaderos, el tema de la lluvia. Para los ganaderos y para los agricultores. Y para los agricultores, claro. Todo. Y la agricultura de cereales en Venezuela, si no entiende este proceso, va a seguir recibiendo el embate del clima, como sucedió el año pasado. Y el año pasado no llovió mal. Lo que pasa es que llovió errático, eso es otra cosa. Pero la cantidad de agua que se necesitaba cayó. Lo que pasa es que hubo un mes que no llovió. Y si tu finca no infiltra y no almacena y no tiene cobertura que disminuya la evaporación, por supuesto, lo que cayó y después dejó de caer, aunque hubiese caído mucho, no lo almacenaste, no lo aprovechaste. Fíjate, estas son experiencias en donde productores han establecido rendimientos, han logrado rendimientos hasta de 28 toneladas por hectárea de maíz, con semilla variedad, sin agroquímicos, entiéndase, insecticidas, fertilizantes y herbicidas, simplemente buscando el verde. Tanto es que lo trae ahorita la ministra, la gente no sabe, pero el señor es el campeón mundial de maíz y llega hoy a Venezuela a hablar con los productores de maíz sobre su experiencia como agricultor regenerativo. Qué Él llega maravilla. ahorita dentro de un ratico, a las 8 Dentro de de un la noche. ratico va a llegar y lo bonito de esta experiencia es que todos podemos entrar. Productoras, productores, campesinos, agricultores, ganaderos, porque lo que buscamos es reproducir lo que ocurre en las relaciones ecológicas. Y esto es maravilloso, cuando tú ves la finca, la ves todo el día verde, todos los meses verde. Y eso es productividad. Eso es lo que significa. Es así. Andrés, ¿no hay personas que a través de las redes sociales, porque tú eres muy activo en las redes sociales, ven esos videos donde dices, esto está así de verde todo el año, sin una gota de agua, te dicen, mira, eso es mentira? ¿No te ha pasado? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eso es parte de todo, ¿no? Cuando la mata de mango está llena de mango, le caen a piedra. Eso es lo normal, ¿no? Pero chévere. Al final le decimos, mire, todo el mundo está invitado. Y invitamos. Normalmente, mensualmente se hace una visita guiada a la finca para que la gente lo vea.
permitíamos que la gente fuera en todo momento, pero llegó un momento que los muchachos no podían trabajar, ¿no? Porque una de las cosas que... O sea que interés sí ha habido. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mientras más incredulidad, mucho mejor. Porque cuando llegan allá no lo pueden creer. Inclusive hay gente que me dice, ¿usted me puede ayudar en mi finca? Tienes que ir primero a Carora. Si no vas a Carora, no vas a entender lo que yo voy a hablar en tu finca. Y tienen que ir, si no, no voy a la finca del Señor. Porque si no, no van a entender porque me pasó a mí. Me pasó con Gabriela. Gabriela me lo dijo y yo le dije, no te creo. Pues claro, lo vi en Mucuchíe, todo estaba muy bonito, pero ella tenía algo real. Que después fue muchísimo más profundo y más interesante, y eso se lo decía a la gente. En las fincas no existen malezas ni malas hierbas. Todo el mundo está ahí por una razón. Que eso fue cuando ella me dijo, mira la biodiversidad. Yo le dije, no, vale, eso me... Pero resulta que es así, pues nosotros tratando de domar a la ganadería o a la naturaleza, sembramos pastizales en unos sitios y hubo zonas en donde no se dieron. Y en esas zonas en donde no se dieron, nacieron una serie de especies. ¿Y qué es lo que no era lo que nosotros queríamos? La que nosotros queríamos nacieron, todas, cubrieron todo, pero cuando llegó la sequía fuerte, en esos espacios en donde no estaba adecuado el suelo, ellos murieron. Y nacieron otras especies de la misma tierra, del banco de semilla que tiene el suelo. Y inmediatamente un invitado que trajimos también a través de Ciencia y Tecnología, Alejandro Carrillo, que está en el desierto de Chihuahua, un mexicano, nos dijo, deja a ellas ahí porque eso se llama sucesión ecológica. Ellas están ahí tienen mayor capacidad de resistencia y tienen la posibilidad de restaurar el suelo y van a ir pasando de una especie a otra en la medida que el suelo va mejorando hasta que tu especie domesticada, que es ese pasto que tú sembraste, pueda tener una condición de suelo ideal y colonice ese sitio. Porque si tú haces lo que normalmente haces, que no nació lo que tú querías, lo vuelves a rastrear y lo vuelves a sembrar, se te vuelve a morir. Eso me lo explicaba Gabriela en ese momento, pero por supuesto hay que vivirlo en carne propia, porque estábamos en tierra de otro señor, de unos pequeños agricultores en el páramo, que bueno, era otra condición y posiblemente, aunque estaba ahí explicado, yo no lo lograba ver, lo logré ver en el seminario 4 años después, pero fíjate que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Sí, esas malas hierbas, que cualquiera le denomina malas hierbas, era realmente como responde la vida, como responde el suelo, la naturaleza, para que se ocurra la sucesión ecológica. Y eso es lo que permite restablecer el tejido de las raíces, los microorganismos. Y al final, tú lo que estás apostando es que esa planta que está en ese suelo sembrado, el suelo no es solo un soporte, sino es una respuesta biológica asociada por millones de microorganismos. Millones de microorganismos. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos muestras de los suelos de los productores y caracterizamos qué microorganismos hay allí. Y cuando nos dicen que quieren nutrir sus suelos, les decimos, te mandamos las bacterias que aislamos de tu suelo, que son las que están adaptadas y están involucradas en esa relación ecológica. Y la gente lo que hace es refundar esa microbiota. Además, es una forma de entender que en la naturaleza todo tiene una razón de ser, no está allí por una razón. 100%. Sí. Nos vamos a nuestra sección mito o verdad. Y yo estaba leyendo unos datos que dicen que para producir un solo kilo de carne en la ganadería que todos conocemos, la que se ha impuesto, ¿no? Se necesitan entre 5.000 y 20.000 litros de agua. ¿Esto es cierto o es falso? Mira, como todo. Relativo. No, sí, relativo, porque al final eso es un proceso cíclico. O sea, es como te planteamos, bueno, ¿cuántos litros se necesitan para producir un kilo de harina precocida? Bueno, se necesitan 3.800 litros. Pero al final eso es un proceso cíclico, porque el agua no se la lleva ese kilo. Ese agua llega, alimenta a la planta la evapora y es el sitio. Igual con el animal. El animal lo toma, lo orina, lo defeca y cuando tú... No es que se necesitan 5.000 o 20.000, sino que en el proceso la animal usa, pero eso va al ciclo del agua de nuevo. Entonces, no es como la gente piensa que ahora si tú lo tuvieras todo el tiempo estabulado y le tienes que dar agua, y esa agua al final va a un reservorio de agua que no es natural, porque se saca a través de procesos de escorrentía bien dirigida, pero a lagunas de oxidación, ya eso es otra cosa. Eso sí refleja lo que tú estás diciendo, pero cuando se hace de manera tradicional, por eso no es convencional, es tradicional, porque lo que hacían los antiguos era correcto. Claro. Nosotros lo cambiamos después, ¿no? Con esta revolución verde que al final
ya todo el mundo se dio cuenta que no era lo que era, ¿no? No es verde. No es tan verde, ¿no? No es tan verde. Y bueno, ahí viene el proceso. Y una de las cosas interesantísimas que explicaba ahorita Gabriela, que es bueno, de toda esta microbiota o esta microbiología del suelo, es que nos dimos cuenta de algo espectacular. Algo espectacular es que cuando sembramos el maíz el año pasado, sembramos 2 veces. Sembramos una vez en Yaracuy, que es donde está la sede de la fundación, y después en septiembre sembramos en Carora, que es cuando va a llover, porque ya llueve en octubre. Y sembramos en los 2 lados, evidentemente con ese desfase de tiempo. Y en la primera siembra no usamos abonos edáficos, no le echamos nada al suelo. Ayudamos con un abono foliar, porque bueno, como todo, tú no puedes pretender salir de un mal manejo de un día para otro, porque si no es como la persona que está adicta a algo, trata de salir, puede generarse un problema. Y una de las grandes observaciones que no entendíamos era nuestras matas no habían sido atacadas por ningún tipo de masticador, ningún tipo de gusano. Y no nos habíamos dado cuenta, decíamos, qué bonito está esto. Usamos Bacillus thuringiensis, usamos casualmente el Dr. Blas, valga la cuña Los del productos de bacilo Blas, de Blas. de Agrotech. Usamos un inhibidor de quitina y después usamos, básicamente se repitió 2 veces. Y fue unos productores de Guárico, unos muchachos jóvenes que fueron invitados, pues ellos querían que yo los visitara y le dije, bueno, si quieren que vaya, ustedes tienen que venir primero para acá. Y cuando la señorita llegó me dice, yo le decía, mira, sin fertilizante, me dice, no me interesa, mi impresión es que no hay una mata del cultivo completo mordida por gusano. Yo nunca había visto eso. Y yo Gusano vi la cuestión, cogollero de maíz. dije, oye, ¿verdad que sí? ¿Qué usaste? No, esto y esto. No, yo uso 10 veces lo que tú usas y todas mis plantas están devastadas. Y no sabíamos. Casualmente, viendo un seminario del señor que viene ahorita, que es un agricultor, y después llamando a Ray Archuleta, le digo, mira, nos está pasando esto. Y lo primero que me dice, ¿tú no has vendido los grados Brix de la soja? No. ¿Y para? Ah, ¿tú no sabías que en la medida que el nivel de azúcar de la soja va subiendo, porque la planta está haciendo fotosíntesis más eficiente para poder pagarle a los microorganismos abajo, porque la planta a través de sus exudados le paga en carbohidratos a los microorganismos y los microorganismos le entregan agua y minerales? Y en la medida que esa actividad es mucho más grande, la planta tiene que ser más eficiente produciendo carbohidratos y son carbohidratos más complejos. Entonces ya lo tienen medidito. Después de 8 grados Brix no lo atacan los áfidos. Después de 9 grados Brix no lo atacan los insectos chupadores. Después de 11 grados Brix no lo ataca el gusano. Porque no pueden alimentarse. Claro, no Son tienen alimentos nada muy que complejos buscar y no ahí. los pueden digerir. Esa es exactamente como dice Gabriela. Y no lo sabíamos y nadie lo sabía. Nadie lo sabía porque dejamos de leer. Porque todo estaba. Tiene 30 años ahí, pero nosotros estábamos apegados a lo convencional. Las cosas no pueden cambiar si seguimos haciendo Sí. siempre lo mismo. Y replicamos en Carora y funcionó. Y es espectacular porque la naturaleza, cuando tú entras al bosque, cuando tú ves la explicación, es una cosa espectacular. Cuando tú entras al bosque, no todas las plantas están comidas. No todas las plantas, unas sí, otras no. Y lo que actúan estos gusanos comedores, o langostas o grillos, es que son el aseo urbano. Ellas detectan cuáles están débiles, como los tiburones en el mar, igualito, como los amuros en la parte terrestre. Cuando hay algo moribundo o está muerto, ellos van, lo atacan y lo reciclan. Y por eso ellos son capaces de detectar cuándo plantas están débiles y enfermas, las reciclan y las que están bien no las tocan. Interesantísimo. Y es real, 100%. Claro. 100%. Bueno, esto da para mucho más, pero este podcast tiene un tiempo y Andrés es muy buen conversador, así que podemos quedarnos No, enganchadas aquí. La ministra, aquí Gabriela es la que conversa Puedes bien, yo quedarte no. años con esta historia. Vámonos a nuestra sección más noticiosa. Vamos a comentar 3 noticias que salieron esta semana. Ministra, unos científicos, esto lo leí en la página del ministerio, están desarrollando una línea de células madre que podría revivir a un mamut lanudo. ¿Cómo funciona eso? Sí, aislaron unos registros celulares fósiles en unos glaciares y están extrayendo ADN, ARN, material genético, y esto luego se extrapola a unas líneas de cultivo in vitro y lo que quieren es reproducir las líneas celulares.
También hemos hablado en otros episodios de la importancia de los datos, de la medición biométrica, y justamente veía que la Agencia Española de Protección de Datos le está prohibiendo a unas empresas escanear el iris. Pero me llamaba la atención que los estudios decían que el iris es considerado el dato biométrico más preciado que tenemos los seres humanos. Y yo me traje esto nada más para preguntarle a usted por qué el iris es el dato más preciado. Tú tienes tu teléfono y tu tableta y de repente le colocas la huella digital. Pero cuando registras la huella digital no puedes registrar las relaciones que hay neuronales ni nerviosas. Cuando registras el iris hay una conexión directa también con los nervios ópticos y el cerebro. ¿Okay? Entonces es completamente único. Nosotros decimos a todo el mundo, los derechos digitales de los ciudadanos pasan inclusive por la privacidad, el resguardo de la información, de tus datos biométricos también. Entonces ahorita hay una serie de iniciativas en donde la gente vende el escaneo de su iris y eso es, por supuesto, inclusive la información nerviosa de tu cerebro. Uh-huh. Y bueno, de último tenemos que unos nuevos experimentos están demostrando que tanto las abejas como los chimpancés pueden adquirir comportamientos de sus congéneres y están viendo que ellos también hacen acumulación cultural. Me pareció bellísimo el término. Así que solo por eso traje esta noticia el día de hoy. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, excelente. De verdad que lo pasé divino aquí con ustedes dos. Gabriela. No, gracias Andrés por ser un atrevido, un audaz. Lo felicito a diario por la pasión que le imprime a toda su actividad. Como científico, como productor también, logra congeniar estos dos sectores y además porque invita a otros y demuestra con lo existente. Entonces ahí profesa con el ejemplo. Y la realidad es que efectivamente hace una inversión financiera menor, se mantiene la productividad de la finca, es una estrategia de resiliencia, una estrategia de adaptación que nos invita a la comprensión de los fenómenos a los que nos debemos, que es la vida. Entonces esto es una agenda de vida. Bueno, si la gente quiere saber más información sobre esto, si le quedaron dudas, si le quieren hacer preguntas a Andrés, tienen nuestras redes sociales, así que por favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Minci Venezuela, y también síganos a través de todas nuestras redes sociales y nos encontramos todos los martes a las 8 p.m.